que una persona, siendo cristiano, y se ha venido a Cristo, y verdaderamente ha nacido de nuevo, aunque supóngase que él hiciera obra y obra y obra, si él hiciera obra y Cristo no estuviera en su vida, no fuera salvo. Pero qué importante que la Biblia dice de que en Efesios 2:10 dice que Dios nos preparó de antemano para que hiciéramos buenas obras. En Efesios 2:10, eso es lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí no estamos descartando las obras, no. Estamos diciendo de que las obras simplemente son evidencia de que Cristo está en nuestra vida. Pero la Biblia solo nos enseña claramente de que el único requisito para poder llegar a ser salvo es a través de la fe en Cristo Jesús. El creer en Cristo Jesús. ¿Qué dice Efesios 2:9? Efesios 2:9. No por obras para que nadie se gloríe. Ahí está claro. ¿Por qué no por obra? La palabra obra viene del griego, una palabra griega, ergo, que significa esfuerzos, acciones. Y Pablo fue claro, dice que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Le voy a poner un ejemplo. Ahí está, no por obra para que nadie se gloríe, Efesios 2:9. Les pongo un ejemplo, si vienen dos personas y son salvas, y llegan al cielo, y viene Cristo y le pregunta a uno, ¿y tú por qué crees que entraste al cielo? Y viene a cada persona, y él, ¿verdad?, entró al cielo porque creyó en Cristo Jesús, pero viene y comienza a jactarse, y dice, bueno, yo porque ayunaba 2 veces a la semana, porque iba una vez al hospital a visitar a los enfermos, porque iba a la cárcel, le llevaba alimento a los enfermos, y comienza a jactarse. Y después viene Jesús, le pregunta al otro, ¿y tú por qué crees que entraste al cielo? Y viene aquel, le dice, bueno, yo ayunaba todos los días le llevaba comida a los enfermos, allá a los hospitales, le llevaba comida a los niños de aquí, hay un lugar que le llaman La Chureca, aquí en Estelí, y comienza a mencionar un montón de obras. Entonces entra la jactancia, comienzan las personas a jactarse. Por eso fue que Dios, ¿verdad?, nada más estableció un solo requisito para que fuésemos salvos, y es a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que hablaba Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos. O sea, por gracia somos salvos. La palabra gracia dijimos que era un favor inmerecido, era un regalo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Y esto no viene de nosotros, o sea, la salvación no viene de nosotros, pues es un regalo de Dios. Y dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Quiero explicarte algo. Todos hemos experimentado y como cristianos ayunamos, y el ayuno no es malo. No estoy en contra del ayuno. El ayuno no es malo. Y es bueno ayunar para sujetar la carne, ¿verdad? Pero es bueno ayunar para, que podríamos decir, quebrantar la carne y mantenernos sometidos a Dios. Pero por más que nosotros hagamos y querramos nosotros purificarnos y santificarnos, de una manera, de una u otra forma le fallamos a Dios. De una u otra forma le fallamos a Dios. ¿Por qué? Porque todavía nuestra naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Tenemos carne. Hay carne dentro de nosotros. Pero qué importante que también hemos heredado la naturaleza de Cristo, que esa naturaleza de Cristo está dentro de nosotros y es la que nunca peca. Nunca peca, pero la naturaleza adámica, la naturaleza carnal que tenemos dentro de nosotros, siempre está en constante conflicto con el Espíritu. La naturaleza de Cristo más la naturaleza adámica están en una lucha. Y hay días que si usted no alimenta más el hombre interior, el hombre espiritual, la naturaleza carnal, hermano, se va a querer sobreponer a la naturaleza de Cristo dentro de nosotros. Y es ahí cuando comienza a entrar el orgullo, cuando comienza a entrar el egoísmo, cuando sale el ego, la envidia, a veces el chisme, y aún dentro de los cristianos
Hay chisme, hay envidia, hay celos, hay contienda, hay cuantas cosas dentro del pueblo cristiano. Y eso es pecado también. Por eso tenemos que venir a Cristo todos los días y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he pecado delante de ti. Por eso decía en el Evangelio de Juan, hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Eso lo dice en las cartas del apóstol Juan. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, por más que nosotros luchemos y luchemos y luchemos, si quisiéramos ganarnos la salvación por nuestra propia cuenta, es difícil. Y qué bendición es que el Señor dejó solamente un solo requisito, y es creer en Cristo Jesús. Creer en esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el cual, para todo aquel que cree en Él, hermano, es limpiado, es liberado de la esclavitud del pecado, es liberado del poder que tiene Satanás sobre su vida. Porque hay algo muy importante, cuando yo me refiero a fe, lo había dicho anteriormente, es una fe genuina, no es una fe intelectual. Porque muchos dicen yo creo en Dios, pero hasta los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios. Y cuando alguien cree en Cristo de forma genuina, se produce un nuevo nacimiento en sus vidas. Y esa persona, su mente viene a ser cambiada. Su manera de ver el pecado es diferente a como lo veía antes. Hay un cambio de mentalidad. Eso significa arrepentimiento, un cambio de mentalidad, cambio de dirección, cambio de mentalidad. Antes, hermanos, nosotros nos complacíamos con hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero cuando Cristo viene en nuestras vidas y viene a morar dentro de nosotros, algo muy importante, se produce un nuevo nacimiento dentro de nosotros, que antes no éramos hijos de Dios, pero ahora cuando Cristo entra en nuestras vidas, se produce un nuevo nacimiento. Por eso dice, ahí está el versículo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Se está refiriendo a los cristianos. Tenemos a Cristo nuestro abogado. Entonces, imagínense que si nosotros, por más que si no hubiese sido por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y nosotros quisiéramos salvarnos a nosotros mismos, y Dios nos pusiera una regla y nos dijera, si ustedes cometen un solo pecado durante el día, ustedes van directo al infierno. Hermano, entonces, ¿quién sería salvo? Esa es la pregunta. ¿Quién sería salvo? Y surge otra pregunta. ¿Cuántos pecados es necesario para que nosotros nos vayamos al infierno? ¿O perdamos la salvación? ¿Cuánto? Díganme. Como cristianos verdaderos, de una u otra forma le fallamos a Dios. Quizá usted no va a andar adulterando, no va a andar de fornicario, pero todavía hay áreas en nuestra vida que Dios sigue tratando con nosotros. Por eso que venimos delante de Dios todos los días, y Él es nuestro abogado. Entonces, hermano, pecado es pecado. No solamente los pecados como el adulterio y la fornicación y la homosexualidad, nosotros lo vemos terrible. No, pero no tomamos en cuenta que uno de los pecados también es cuando no confiamos en Dios. El temor a las cosas, el temor a la inseguridad, el temor cuando nosotros comenzamos a confiar en las cosas que miramos, en las circunstancias, y no ponemos a Dios en primer lugar, eso es pecado también, porque no, es falta de fe. Imagínese que usted se quede sin trabajo ahorita y diga, ¿y cómo voy a hacer? Solo ahí está pecando. ¿Sabe por qué? Porque no está confiando en Dios, que es el que les puede proveer. Si Dios es, ¿verdad? Es
es nuestro redentor y nuestro proveedor, hermano, Él nos va a sostener. Dice en 1 Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que todas aquellas personas que han puesto la confianza en el Señor, Dios nos propicia, Dios preparó de antemano un sacrificio que fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario para que todo aquel fuese salvo.